Bueno, yo estimo que tuve la suerte de ser amigo de Pierre Restany. Pierre era, en cuanto a conocimientos, excepcional, tenía una visión muy abierta sobre el arte y lo que más me importaba es que miraba más allá de las fronteras de Europa. Él estaba totalmente embanderado en primer lugar con los nuevos realistas. Tal es así que cuando formulan la declaración intelectual de los nuevos realistas, lo invitaron a ser uno de ellos. Era el único no artista. Luego, un poquito más tarde, incorporó a Cristo. Yo me acuerdo un periodo corto en que él tenía un poco de dudas sobre Cristo, me lo había presentado, pero decía, él busca un nuevo realismo a través de embalar, empaquetar, encerrar objetos, y él quería reflexionar sobre esto. Era un verdadero intelectual y bueno, lo estuvo pensando y después de un corto tiempo, posiblemente un año, dijo, hay que incorporarlo a nuestro grupo, es otro genio. Conocí a Cristo así superficialmente, pero lo conocí en París. Volví a Buenos Aires y en una galería amiga donde teníamos mucho contacto, organizó el dueño, Gabriel Levinas, una exposición traída de Nueva York, una exposición colectiva con lo mejor, los más grandes nombres de lo que había en arte en Nueva York en ese momento. Y en esa muestra yo compré 2 obras, que las 2 obras las tengo todavía. Una era de Cristo, está aquí colgada, y yo dije, bueno, la próxima vez que voy a Nueva York le voy a decir a Cristo que compré una obra de él. Hoy tengo más porque seguí comprando durante toda mi vida obras que me significaban algo, ninguna enorme, pero todas, creo, de alta jerarquía. Y lo que más importante es que siguió la amistad, se fue fortaleciendo la amistad. Yo iba a su estudio, que hoy en día tiene valor histórico, 48 Howard Street, que poco a poco fueron comprando todo el edificio. Cristo y Jean-Claude habían llegado sin poder comprar ni alquilar ni siquiera un piso, y el dueño le dijo, además, les alquilo un piso pero en forma precaria porque el edificio lo quiero vender. Y Jean-Claude, muy atrevida y muy pushing, le dijo, ¿por qué no nos lo vende todo el edificio pero pagadero en 10 años? Y el tipo le contestó, a mí me gustan los artistas, más si son jóvenes, y aceptó. Así que fueron comprando el edificio. Yo me acuerdo cuando ocupaban un piso y bueno, desde hace muchos años ocupaban todo el edificio, que eran 5 pisos. En la pared generalmente había bocetos de lo que ellos pensaban poder hacer en años futuros. Yo vi mucho no me acuerdo qué nombre le habían dado, iban a cubrir un río en el estado de Arkansas, pero era Colorado River. El nombre me falta. Y durante por lo menos 3 o 4 años siempre habían bocetos más completos, y finalmente en el año 2017 Cristo declaró, no sigo los trámites, abandono el proyecto en protesta por la elección de Trump. Y así fue. Nunca más habló de ese proyecto donde había ya invertido por lo menos 7 u 8 años de su vida. Todas las experiencias que vemos aquí y todas las numerosas que no se realizaron, la meta era libertad.
Él había sufrido de la falta de libertad antes de dejar a su país, Bulgaria, y él decía Miami o París o Berlín son expresiones de libertad. Es lo que yo tengo ganas de hacer, no tiene otra explicación. Y bueno, el último viaje a París, yo traté de citarme con él, estaba muy ocupado, quería echar un vistazo a la muestra que le hacía el Centro Pompidou, que era una muestra que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho en Uruguay y en Buenos Aires. Era volver al proyecto del Pont Neuf y mostraba toda la parte técnica, las poleas, las sogas, los clavos, los ganchos, para explicar bien cómo se había logrado. Yo la fui a ver, artísticamente no me fascinó, pero yo había vivido todo esto, así que sabía cómo eran los anclajes, cómo eran el pasar las sogas con Cristo en un barco, con megáfono, diciendo no, un poco más a la derecha, más abajo, no, bueno, ahí cerralo, etc. O sea que para la gente que no lo había vivido, que habían pasado más de 30 años, casi 40 años, la exposición tenía sentido. Se había revivido un año antes o 2 años antes una de las revistas de arte más prestigiosas de la historia del siglo XX, que se llama Cahiers d'Art, Cuaderno de Arte. Stefan, el dueño, le pidió a Cristo que el próximo número iba a ser dedicado totalmente a él, con el Arco de Triunfo, con la preparación, y que él buscaba como apoyo de crear un número especial de lujo. Lo discutieron ampliamente y quedaron en 20 números de lujo que iban a vender, por supuesto, a otro precio. Y para este número de lujo quedó Cristo en hacer una obra original. Y lo pensó mucho y decidió embadurnar su mano con pintura colorada e imprimir su mano, si puede decir imprimir, sobre una hoja de papel. Y después de haber terminado 9 de los 20, se sintió mal, decidió volver enseguida a Nueva York y se murió. Decidí comprar uno. Y el dueño me dijo, de las 9 que logró hacer, me quedan 4. Y miramos las 4 con mi esposa y son todas iguales y todas diferentes, o sea que no son múltiples, son originales, de la misma estampa pero diferentes. Y quedamos con, creo que el número 3 o número 4, y dijimos, esta es la que nos gusta. Y después lo seguimos pensando y el día siguiente volvimos a verlo y dije, no, en lugar de la 3 o 4 me gusta esta. Y resulta que era la número 9 y está aquí en la exposición arriba y es la ultimísima, y también la 3 es la última obra, es lo mismo, pero el 9 es la ultimísima obra que Cristo hizo en su vida y está aquí. Con Cristo sí me gustaba muchísimo su forma muy suelta, muy libre de describir su obra, de describir el mundo, de describir la política, de describir el entorno. Jean-Claude era un fuego permanente, era siempre lo contrario del marido, era siempre excitada, siempre lleno de ideas y era un placer, por ejemplo, comer con ellos o ir a la casa. Yo como coleccionista tenía mi manera de acercarme al artista y a la obra y eso ayudó a fortalecer
la amistad. Él me mostraba sus futuros proyectos, no los tenía escondidos, y más de una vez, pero una vez me acuerdo mucho, él me invitó a cenar en Nueva York y me dijo que iba a pasar como siempre la reunión en la casa y que iban a asistir los ingenieros del próximo proyecto y que lo iban a discutir y que yo iba a escuchar muchas cosas, muchas anécdotas, muchos detalles de lo que necesitaban para poder realizar el proyecto. Y eso me interesó sobremanera. Y me acuerdo que en esa charla, en esa reunión donde escuché mucho más que hablé porque no tenía nada que decir, vi una vez más, pero más de cerca, la complejidad que todo un equipo tenía que realizar durante años o muchos meses para poder realizar uno de estos proyectos, por las complicaciones tecnológicas enormes, gigantescas, que estas instalaciones al aire libre requerían. Y eso era una parte de la obra en el cual tanto Jean-Claude, que se ocupaba más de la parte económica, de la parte técnica, que Cristo, me había prevenido de que todo el trabajo antes del proyecto, preparándolo, teniendo la cantidad de sogas necesarias, la cantidad de miles de ganchos. Aquí, yo me acuerdo, yo lo viví, lo viví. Todas estas telas están ancladas en el fondo del Sena, o sea que tenían hombres ranas, tenían alpinistas colgados aquí por el puente que estaban poniendo la tela, haciendo los pliegues, pasando la soga, y abajo del río tenía hombres ranas clavando en el fondo del río como para que sostener todo el proyecto. Cuando hicieron el Floating Piers en Lago Iseo, también estuvimos con mi esposa. Se ve la montaña y el lago, pero la montaña sigue debajo del lago y hay puntos, por suerte no muchos, que llegan a 90 metros debajo del nivel del agua, y ahí mandó hombres ranas a 90 metros debajo para en el fondo del lago clavar la tela para que no se escape. Y bueno, detalles así tan fantasiosos, tan grandilocuentes, pero tan parte de la propuesta artística, me fascinaron. El arte lo idea el artista y lo ejecuta su equipo. Y hay obras que el artista que firma la obra ni ha estado cerca. A veces sí, ha ideado, ha metido la mano, después ha dejado a los asistentes rellenar la obra. En lo de Cristo entraban 4 personas. Cristo, artista; Jean-Claude, coartista, pero ocupándose de todo lo que no era la realización de la obra de arte, sino los bancos, los créditos, las ventas, las cobranzas, la cuenta bancaria, y por casualidad, pero era por elección de ellos, el sobrino de Cristo y el sobrino de Jean-Claude, o sea que ningún parentesco entre los dos, pero el único que se acercaba a la obra con un lápiz, con una tiza, con un pincel, con un recorte de tela para pegar, cortándolo él, era Cristo. Cristo hacía todo. Todo está hecho por la mano del artista. Y esto en el mundo que
me ha tocado vivir es excepcional y también es muy emotivo.